Hola, bienvenido de nuevo a Plato Online, un canal de YouTube de historia de la filosofía. Estábamos comentando la República de Platón y vamos a continuar con la segunda clase. Así que vamos a ver el texto original de Platón, el texto auténtico de Platón, y luego vamos a ir viendo cuáles son las ideas fundamentales que podemos ir comentando de él, ¿no? Bien, vamos a ponerlo un poquito más grande y empezamos. Forzosamente. Pero tú, Sócrates, ¿qué dices que es el bien? ¿Ciencia, placer o alguna otra cosa? Hombre, ya veo bien claro que te contentarás con lo que opinen otros acerca de eso. Es que no me parece correcto, Sócrates, que haya que atenerse a las opiniones de otros y no a las de uno, tras haberse ocupado tanto tiempo de esas cosas. Pero, ¿es que acaso te parece correcto decir acerca de ellas como si se supiese algo que no se sabe? Como si se supiera de ningún modo, pero sí como quien está dispuesto a exponer, como su pensamiento, aquello que piensa. Pues bien, dije, ¿no percibes que las opiniones sin ciencia son todas lamentables? En el mejor de los casos, ciegas. ¿O te parece que los ciegos que hacen correctamente su camino se diferencian en algo de los que tienen opiniones verdaderas sin inteligencia? En nada. ¿Quieres acaso contemplar cosas lamentables, ciegas y tortuosas, en lugar de oírlas de otros claras y bellas? Por Zeus, exclamó Glaucón, no te retires, Sócrates, como si ya estuvieras al final, pues nosotros estaremos satisfechos si del modo en que discurriste acerca de la justicia, la moderación y lo demás, así discurres acerca del bien. Por mi parte yo también estaré más que satisfecho, pero me temo que no sea capaz y que por entusiasmarme me desacredite y haga el ridículo. Pero dejemos por ahora, dichosos amigos, lo que es en sí mismo el bien, pues me parece demasiado como para que el presente impulso permita en este momento alcanzar lo que juzgo de él. En cuanto a lo que parece un vástago del bien y lo que más se le asemeja, en cambio, estoy dispuesto a hablar, si os place a vosotros. Si no, dejamos la cuestión. Habla entonces, y nos debes para otra oportunidad el relato acerca del Padre. Ojalá que yo pueda pagarlo y vosotros recibirlo, y no solo los intereses, como ahora. Por ahora recibid esta criatura y vástago del bien en sí. Cuidaos que no os engañe involuntariamente de algún modo, rindiéndoos cuenta fraudulenta del interés. Nos cuidaremos cuanto podamos, pero tú limítate a hablar. Bueno, este es el texto, el largo texto de Platón que hemos elegido. Bueno, donde está aquí un poco divagando por la dificultad de alcanzar este saber, un saber riguroso de esta idea tan elevada como es la idea del bien, y también por el miedo y por el riesgo a quedarse en las meras opiniones, que nos llevan a la ceguera, que nos llevan a un camino tortuoso. De esas opiniones, de esas simples opiniones, las califica como lamentables, ciegas y tortuosas. Por tanto, aquí estaría la dificultad a la que Sócrates, pues, él le cuesta trabajo enfrentarse directamente y no quiere, elegir mal el camino, pues para no incurrir en una opinión. Él quiere alcanzar, como vemos, un saber lo más riguroso posible, a pesar de la elevación y de la profundidad y de la dificultad de la cuestión. Por eso, aunque él dice que aunque no podamos directamente hablar del bien en sí, sí que es posible hacer una comparación. Hablar de algo que se le parece mucho, pero que no es el bien en sí. Se le parece tanto como un hijo a su padre. Por eso dice que si no podemos hablar del bien, por lo menos vamos a hablar de un vástago, es decir, de un hijo del bien, ¿no? De un hijo del bien.
Y eso es lo que él les propone a sus discípulos, a sus interlocutores, para no abandonar, no retirarse de la conversación, a pesar de la dificultad que en sí misma conlleva el asunto, ¿no? Seguimos. Bueno, quería deciros también que todo este texto venía también de tratar una serie de cuestiones que tenían que ver, si recordáis, con la importancia de que el filósofo rey alcanzara esa idea, ¿no? Por eso es tan importante que ahora seamos capaces de definirla, ¿no? Entonces, recordar un poco, porque la primera parte ya la habíamos visto en la clase anterior, que toda esta necesidad de definir la idea del bien, igual que otras virtudes, era precisamente por eso, por la importancia que tiene, ¿no? Porque ya decía Platón que nuestro estado estará perfectamente organizado si el guardián que lo vigila es alguien que posee el conocimiento de esa idea del bien, ¿no? Del que dependen todas las cosas justas y bellas. Eso fue lo último que habíamos leído. Vale, por eso es importante alcanzar el conocimiento del bien. Bueno, entonces vámonos otra vez y continuamos la lectura del texto. Pero para eso debo estar de acuerdo con vosotros y recordaros lo que he dicho antes y a menudo hemos hablado en otras oportunidades. ¿Sobre qué? Que hay muchas cosas bellas, muchas buenas, y así con cada multiplicidad decimos que existe y la distinguimos con el lenguaje. Lo decimos, en efecto. Pero también afirmamos que hay algo bello en sí y bueno en sí. Y análogamente respecto de todas aquellas cosas que postulábamos como múltiples. Y a la inversa, a su vez, postulamos cada multiplicidad como siendo una unidad, de acuerdo con una idea única, y denominamos a cada una lo que es. Así es. Y de aquellas cosas decimos que son vistas, pero no pensadas, mientras que por su parte las ideas son pensadas, mas no vistas, indudablemente. Bueno, entonces, en cuanto a la idea y problemas filosóficos fundamentales que hay en este texto, evidentemente aquí Platón está exponiendo con ejemplos su teoría de las ideas. Está relacionando, por un lado, la multiplicidad de las cosas bellas y buenas, aquellas cosas que son vistas pero no pensadas, es decir, que se acceden a través de los sentidos, y el principal sentido para nosotros es la vista, y no la razón, porque pertenecen precisamente al mundo de lo sensible. Y frente a eso, otras cosas que están relacionadas con otras que están relacionadas únicamente con la unidad. Es decir, mientras que las cosas del mundo de los sentidos son múltiples, hay otras, que serían las ideas, que se corresponden con la unidad. Pero unas nos remiten a otras. Es decir, todas esas cosas, por ejemplo, bellas, que son muchas, hay una multiplicidad de cosas bellas, remiten a una única idea de belleza, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces, estamos en el segundo apartado. Entonces, todas esas cosas que se relacionan con la unidad serían lo bello y lo bueno en sí, ¿no? Esas cosas, es decir, esas ideas, esos seres del mundo superior, que son esencias, porque por eso se denomina cada una lo que es, porque es la esencia de cada una de las cosas del mundo de los sentidos, que son múltiples. Bueno, pues esas cosas son pensadas, mas no vistas, es decir, que estas se acceden mediante la razón y no mediante los sentidos, precisamente porque se hallan en el mundo superior, que es el mundo inteligible. Y como decíamos, cada idea es la esencia de las cosas concretas que se incluyen dentro de ella, y por eso Platón la denomina lo que es. Continuamos. Ahora bien, ¿por medio de qué vemos las cosas visibles? Por medio de la vista. En efecto, y por medio del oído las audibles, y por medio de las demás percepciones todas las cosas perceptibles. ¿No es así? Sí. Pues bien, ¿has advertido que el artesano de las percepciones modeló mucho más perfectamente la facultad de ver y de ser visto? En realidad no.
Examina lo siguiente. ¿Hay algo de otro género que el oído necesita para oír y la voz para ser oída? De modo que si este tercer género no se hace presente, uno no oirá y la otra no se oirá. No, nada. Tampoco necesitan de algo de esa índole muchos otros poderes, pienso, por no decir ninguno, o puedes decir alguno. No, por cierto. Pero al poder de ver y de ser visto, ¿no piensas que le falta algo? ¿Qué cosa? Si la vista está presente en los ojos y lista para que se use de ella, y el color está presente en los objetos, pero no se añade un tercer género que hay por naturaleza específicamente para ello, bien sabes que la vista no verá nada y los colores serán invisibles. ¿A qué te refieres? A lo que tú llamas luz. Dices la verdad. Por consiguiente, el sentido de la vista y el poder de ser visto se hallan ligados por un vínculo de una especie nada pequeña, de mayor estima que las demás ligazones de los sentidos, salvo que la luz no sea estimable. Pues bien, ¿a cuál de los dioses que hay en el cielo atribuyes la autoría de aquello por lo cual la luz hace que la vista vea y que las más hermosas cosas visibles sean vistas? Al mismo que tú y que cualquiera de los demás, ya que es evidente que preguntas por el sol. Bueno, entonces aquí fijaros que Platón está analizando el conocimiento de los sentidos, el conocimiento del oído, el conocimiento de la vista, de todos los sentidos. Sin embargo, la facultad de ver y la vista tiene una diferencia con respecto a todas las demás sentidos. Y es esta facultad que predomina en el ser humano siempre necesita un tercer género. Vamos a ver a qué se refiere. Bueno, aquí es interesante comentar antes que esta facultad de ver aquí se relaciona con el demiurgo, con el dios artesano, porque ese dios artesano dice aquí que la modeló mucho más perfectamente. Y efectivamente, la vista predomina en el ser humano y es uno de los sentidos más agudos que tenemos y por eso la modeló más perfectamente que el resto de los sentidos. Y es por eso que la visión, para que sea posible, necesita de un tercer género, entre la facultad de ver y las cosas que son vistas, algo que no pasa con otros sentidos. Y ese tercer género tiene que ver con una luz que hace posible que las cosas visibles sean vistas. Y aquí estamos hablando de una luz que proviene de un dios, es decir, de un astro, que es precisamente el sol. Se trata de la luz del sol. De la luz del sol sin la cual, aunque tengamos vista y existan cosas visibles, la vista no vería nada y los colores serían invisibles. Efectivamente, de noche los colores no se ven. Y la vista, por mucha que vea, si no hay luz, si apagamos la luz de la habitación es de noche, pues tampoco se va a poder ver, ¿no? De manera que este tercer género que media entre la facultad de ver y las cosas que son vistas, las cosas visibles, que es necesario para que los objetos visibles se vean y la vista pueda digamos, desarrollarse y pueda ejercer su función, pues es precisamente la luz del sol, ¿no? Muy bien. Y esto vamos a ver a dónde nos conduce, ¿no? Este ejemplo. Parece que era un excurso, una digresión, que algo que parece que se sale fuera un poco del tema, pero no. Ahora va a volver otra vez a esa comparación del bien con el sol, ¿no? ¿Y la vista no es por naturaleza en relación a este Dios lo siguiente? ¿Cómo? Ni la vista misma, ni aquello en lo cual se produce, lo que llamamos ojo, son el sol. Claro que no. Pero es más afín al sol, pienso, pero es el más afín al sol, pienso, de los órganos de los sentidos, que conciernen a los sentidos. Con mucho. ¿Y la facultad que posee no es algo así como un fluido que le es dispensado por el sol? Ciertamente. En tal caso, el sol no es la vista, pero al ser su causa, es visto por ella misma. Así es. Entonces, ya podéis decir qué entendía yo por el vástago del bien, al que el bien ha engendrado análogo a sí mismo. De este modo, lo que en el ámbito inteligible es el bien respecto a la inteligencia y de lo que intelige, esto es el sol en el ámbito visible respecto de la vista y de lo que se ve. ¿Cómo?
Explícate. Bien sabes que los ojos, cuando se los vuelve sobre objetos cuyos colores no están ya iluminados por la luz del día, sino por el resplandor de la luna, ven débilmente, como si no tuvieran claridad en la vista. Efectivamente. Pero cuando el sol brilla sobre ellos, ven nítidamente, y parece como si estos mismos ojos tuvieran claridad. Sin duda. Del mismo modo, piensa así lo que corresponde al alma. Cuando fija su mirada en objetos sobre los cuales brilla la verdad y lo que es, intelige, conoce y parece tener inteligencia. Pero cuando se vuelve hacia lo sumergido en la oscuridad, que nace y perece, entonces opina y percibe débilmente, con opiniones que la hacen ir de aquí para allá, y da la impresión de no tener inteligencia. Eso parece en efecto. Bien, ahora está aclarando efectivamente, ahora es cuando aclara quién es ese vástago, ese hijo de la idea del bien. Y se está refiriendo justamente al sol. Es decir, que para conocer la idea del bien, lo mejor es conocer a su hijo, que alguien que se le parece, ¿no? Y que precisamente dice ahí que ha sido engendrado por él, por el bien, de manera análoga a sí mismo, es decir, a su imagen y semejanza, es decir, sería lo más parecido al bien que podemos encontrar en nuestro mundo, el mundo de los sentidos. Pues ¿por qué? Pues porque lo mismo que el sol es causa de la visión en el mundo sensible, hace posible que podamos ver en el mundo de los sentidos, la idea del bien sería la causa del saber o de la ciencia en el mundo inteligible. Y para explicar esto pone el siguiente ejemplo. Cuando el sol ilumina los objetos sensibles, los objetos que podemos verlos con nitidez a plena luz del sol. Pero cuando se va la luz del día, ¿verdad? Y solo queda un débil resplandor de la luna, la visión pierde claridad. Los colores van desapareciendo, de manera que ya no se ve con la misma nitidez ni con la misma claridad. Bueno, pues esto mismo le pasa al alma. Piensa con claridad si se dirige a objetos o ideas que están iluminados por la idea del bien, que también es como ese sol del mundo inteligible, pero si se le vuelve a las cosas que nacen y mueren, es decir, a las cosas de este mundo, a las cosas visibles del mundo de los sentidos, que son contingentes, que tienen una existencia limitada, pues solamente tiene opiniones, porque de esas cosas van y vienen, esas cosas no tienen estabilidad y por tanto de ellas solo podría tener el alma opiniones, ¿no? Porque son objetos ya, digamos, con menos claridad, con menos luminosidad y con menos realidad que el mundo de las ideas, ¿no? Vale. Seguimos un poquito más. Entonces, lo que aporta la verdad a las cosas conocibles y otorga al que conoce el poder de conocer, puedes decir que es la idea del bien. Y por ser la causa de la ciencia y de la verdad, concíbela como conocible. Y aun siendo bellos tanto el conocimiento como la verdad, si estimamos correctamente el asunto, tendremos a la idea del bien como algo distinto y más bello por ellas. Y así como dijimos que era correcto tomar a la luz y a la vista como afines al sol, pero que sería erróneo creer que son el sol, análogamente ahora es correcto pensar que ambas cosas, la verdad y la ciencia, son afines al bien, pero que sería equivocado creer que una u otra fueran el bien, ya que la condición del bien es mucho más digna, no signa, más digna de estima. Hablas de una belleza extraordinaria, puesto que produce la ciencia y la verdad, y además está por encima de ellas en cuanto a hermosura. Sin duda no te refieres al placer. Dios nos libre. Más bien prosigue examinando nuestra comparación. ¿De qué modo? Pienso que puedes decir que el sol no solo aporta a lo que se ve la propiedad de ser visto, sino también la génesis, el crecimiento y la nutrición, sin ser el mismo génesis. Claro que no. Y así dirás que a las cosas conocibles les viene del bien no solo ser conocidas, sino también de él les llega el existir y la esencia, aunque el bien no sea esencia, sino algo que se eleva más allá de la esencia en cuanto a dignidad y potencia. Y Glaucón se echó a reír. Por Apolo, exclamó,
¡Qué elevación demoníaca! ¿Tú eres culpable?, repliqué, pues me has forzado a decir lo que pensaba sobre ello. Bueno, con esto acaba el texto obligatorio de la República. Con esto acaba el texto de la clase de hoy. Vale, las ideas y problemas filosóficos fundamentales es que si antes se estableció una comparación, una analogía entre el sol del mundo sensible y el bien del mundo inteligible en cuanto a la función epistémica, en cuanto que una permite conocer o ver las cosas en el mundo de los sentidos y la idea del bien, comprender la idea en el mundo inteligible, ahora se establece una analogía entre esas dos mismas cosas, pero teniendo en cuenta su función ontológica, es decir, no solamente en el conocimiento, sino en cuanto a qué permite, en cuanto a la existencia de las cosas mismas, de su ámbito o de su orden, ¿no? Bueno, pues el sol aportaría a las cosas visibles, dice Platón, su nacimiento, su nutrición y su crecimiento. Y efectivamente, hoy podríamos decir que sin la luz solar, sin la luz del sol, no podría haber plantas, las plantas no podrían crecer, porque no podrían hacer la fotosíntesis, y los animales no podrían nutrirse de ellas y por tanto tampoco podrían crecer. Por tanto, digamos que todo el nacimiento, nutrición y crecimiento del mundo sería impensable sin la luz solar, ¿no? Y la ciencia hoy en día lo ha demostrado. Pero es algo de lógica, ¿no? que es evidente, que es, digamos, lo que permite que haya vida digamos, en el planeta Tierra, ¿no? Bueno, pues si el Sol permite la vida y permite la existencia en el mundo de los sentidos, del mismo modo, el bien en sí hace posible también la esencia, tanto la esencia como la existencia de las ideas o cosas conocibles del mundo superior, porque es también su Sol, el Sol que da vida, da calor, da vida a todo el orden del mundo inteligible, ¿no? Y con esto, pues, digamos, ha terminado de explicar esa bonita analogía entre esa idea del bien que tendría que alcanzar el filósofo una vez liberado de las cadenas del mundo sensible, ¿no? Pues con el astro rey, con el sol, ¿no? Que nosotros disfrutamos en el mundo de los sentidos. Muy bien. Vale, pues ahora vamos a hacer un ejercicio, vamos a leer un texto y vamos a ver cómo habría que hacer el comentario de la prueba de acceso a la universidad. El texto que he elegido, de los que hemos leído, es el siguiente. Entonces ya podéis decir qué entendía yo por el vástago del bien, al que el bien ha engendrado análogo a sí mismo. De este modo, lo que en el ámbito inteligible es el bien respecto de la inteligencia y de lo que intelige, de lo que entiende, esto es el sol en el ámbito visible respecto de la vista y de lo que se ve. La primera cuestión era identificar y explicar de forma argumentada las ideas y problemas filosóficos del texto, de este texto, ¿no? Y se comienza contextualizando la República. Muy importante, este fragmento se extrae de ese diálogo, principal obra política de Platón. ¿A qué periodo pertenece? Al periodo de madurez. ¿De qué trata? Pues trata de la justicia en el Estado, del programa educativo que tiene que tener su gobernante, que es el filósofo rey, para conocer la idea suprema, la idea del bien. Y luego destacar tres alegorías fundamentales. La comparación que hemos visto de la idea del bien con el sol, aquí se ve muy clara. La segunda, los 4 grados de conocimiento mediante la línea. Y la tercera, el mito o la alegoría de la caverna, que es la liberación del alma con la correspondiente salida de la caverna, ¿no? Salida al mundo exterior, que sería el mundo inteligible, representaría el mundo inteligible. Muy bien. Tareas para hacer en casa: volver a escuchar de nuevo este vídeo para localizar el fragmento e identificar las ideas filosóficas fundamentales. Pero para ayudarte a identificar esas ideas, vamos a intentar responder ahora a las siguientes preguntas, ¿vale? A ver si todavía las recordamos. ¿Qué significa el vástago del bien? ¿Por qué es importante y qué significa, no? ¿Cuál sería para Platón ese vástago del bien? Tercera, ¿por qué se dice aquí que el bien lo ha engendrado análogo a sí mismo? El bien ha engendrado a ese vástago análogo a sí mismo. Y finalmente, ¿en qué sentido se compara en este texto la función del bien en el mundo inteligible
con la función del Sol en el mundo sensible? Muy bien, pues eso es lo que tendríamos que intentar responder para intentar ver cuáles son las ideas principales, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y ya para terminar, la segunda cuestión es relacionar la idea del texto con la filosofía de Platón. Lo he resumido un poquito más en una sola hoja para que sea más fácil. Los 3 aspectos los he puesto en amarillo, los 3 aspectos de su filosofía. Recordemos que aquí habría que hablar, en primer lugar, de la alegoría de la línea, que hace corresponder 4 niveles de realidad con 4 niveles de conocimiento. Esas 4 partes se corresponden con los 4 grados de conocimiento, 2 para el mundo sensible, que se entrarían dentro de lo que se podría decir la opinión o doxa, la imaginación por un lado, que es la facultad de crear imágenes, que a veces se confunden con los objetos reales, y la creencia, donde ya es una experiencia de un conocimiento práctico que tiene que ver ya con las cosas fabricadas o los seres naturales, ¿vale? Bueno, y otros 2 grados de conocimiento para el mundo inteligible, de los que se incluirían dentro de ese saber o episteme, ese saber riguroso, que sería por un lado el pensamiento matemático discursivo, discursivo porque discurre por una serie de pasos hasta llegar a una conclusión, y partiendo de una hipótesis, y usando figuras geométricas o una representación visual, y la intelección, que ya es la captación directa de las ideas, es lo más parecido a la filosofía, y la relación de unas ideas con otras mediante la dialéctica. Finalmente, esos 4 grados se representan en la filosofía de Platón, y concretamente en la República, de manera dinámica en la alegoría de la caverna, donde se describe el proceso educativo de una persona prisionera que sale del mundo de las sombras, que sí que simboliza el mundo sensible, para ascender al exterior de la caverna, que simboliza el mundo inteligible. El propósito de esa alegoría es precisamente acceder a la idea del bien, fuente del saber supremo, como sabemos, y que se compara, como hemos visto en el texto anterior, con la luz del sol. La educación de los filósofos gobernantes precisamente culmina con el conocimiento de esa idea, porque quien conoce esa idea, pues podría gobernar con justicia al Estado, ¿vale? Esa sería la conclusión, y así habría que terminar el comentario, ¿no? El comentario del texto, sí, según la prueba de selectividad. Bueno, pues con esto hemos acabado hoy nuestra clase. Me despido de todos vosotros, no sin deciros que le deis al like si os ha gustado, que le deis a la campanita para que os lleguen todas las nuevas clases que vaya colgando, y que por favor me hagáis saber en vuestros comentarios si hay algo que no habéis entendido, para que en la próxima clase todas aquellas dudas, todas aquellas dificultades yo las pueda aclarar y podamos pues ir aclarando, clarificando pues toda esta apasionante filosofía de Platón. Y con esto acaba mi clase y pongo la sintonía para terminar, dando muchas gracias por vuestra atención y por estar siempre ahí al otro lado, ¿vale? A todos mis alumnos y alumnas y a todos los interesados por Class Online, por este canal de YouTube de Historia de la Filosofía. Muchas gracias.